Muy buenas, en la clase del día de hoy vamos a avanzar lo que viene siendo arreglos, ¿ya? Primero vamos a empezar con lo que sería la introducción. Bueno, es una estructura de datos que nos ayuda para almacenar datos. Por ejemplo, de cómo podríamos almacenar muchos números, por ejemplo. Tendríamos que de alguna forma tener una estructura donde podamos acceder a todos los elementos. Por ejemplo, más o menos tiene esta forma, ¿ya? En la que tiene un tamaño específico. Por ejemplo, vamos a denotar este vector con un nombre que se llame, digamos, v. Y este vector tendrá 5 elementos, ¿ya? Voy a almacenar números. Por ejemplo, digamos el 100, el 2, el 34, el menos 5 y el 0, ¿ya? Ahora, en este vector están almacenados esos 5 números. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos acceder? Por ejemplo, yo quiero acceder a la casilla, bueno, a la segunda casilla, donde está el número 2, o a la cuarta casilla, donde está el menos 5. ¿Cómo puedo hacer eso? Al igual que en las cadenas, están organizadas de forma lineal y podemos acceder desde el primer elemento, ya que empieza desde la posición 0. Luego va a ir incrementando hasta acabar. Por ejemplo, como ven, es index 0. Empieza desde el 0. Bueno, en Python lo que viene siendo vector no es tal cual así. En Python bien, hay algo que se llama lista, ¿ya? Donde una lista difiere un poco de lo que viene siendo un arreglo, ya que los arreglos, o también llamados vectores, se caracterizan porque, por ejemplo, si un ratito hablo de C++ o de Java, los arreglos siempre almacenan el mismo tipo de dato. Por ejemplo, si este es un vector de tipo int, o sea que almacena números de tipo entero, no puede haber una cadena en una de las casillas. Tampoco podría haber, digamos, un tipo booleano, digamos un valor false y digamos en la posición 4, o un valor flotante, digamos en la posición 0. No podemos. Solo tiene que almacenar todo del mismo tipo con el que has creado el arreglo vector, ¿ya? En tanto, una lista sí puede tener muchos tipos de datos. Por ejemplo, ya, digamos que es un vector en otro lenguaje, ¿ya? Y una lista podría ser, digamos, voy a crear una lista también, digamos, de tamaño 5 y que almacenen, no sé, en la posición 0, un ratito, sí, un valor booleano, aquí no sé, 0.4, aquí un número, aquí una cadena y no sé, aquí ya más números ya. Pero está organizado también, eso sí, tienen similitudes en las posiciones. La primera casilla empieza con la posición 0, luego posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, así, esta es posición 5. Por ejemplo, sería, digamos, en otro lenguaje, un vector de tamaño tamaño 5, ¿no? De 0 a n-1 posiciones. Este vendría siendo, digamos, una lista de tamaño 6 con posiciones de 0 a n-1. Ya. Eso. Puede almacenar distintos tipos de datos, ¿ya? Ahora, ¿cómo creamos? Sí, algo más en lo que también difieren. Por ejemplo, en otros lenguajes, es que nunca yo quiero explicar esto porque luego, para la siguiente materia, después de 111 y laboratorio, ya no se maneja como tal listas, ya que no existe
una como tal en Java, lenguaje que van a avanzar luego. Así que vale la pena aclarar un poco. Por ejemplo, cuando creamos un vector con un tamaño fijo, o sea, un vector estático, nunca podemos modificarle el tamaño. Si es de tamaño 5, se va a quedar de ese tamaño. En tanto, una lista en Python, si ahorita digamos es de tamaño 5, bueno, perdón, de tamaño 6, podemos introducir más elementos por el lado derecho. Por lo tanto, su tamaño va a aumentar, ¿no? Y van a haber más posiciones y también más elementos. ¿Vale? Ya. Ahora vamos a ver lo que sería cómo creamos y cómo leemos en Python. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ir un ratito aquí. Vamos a crear un archivo de ejemplo. Ya. Yo quiero leer de esta forma. Respecto a la lectura también hay que tener cuidado porque ¿se acuerdan de que cuando leemos datos en Python, en el juez virtual, ¿no? Si digamos hay un ejercicio y tenemos que leer en la misma línea, no sé, 3 variables. Digamos tengo que leer un número 4, un número 21 y un número 3 en la misma línea, ¿no ve? Cuando es en la misma línea tenemos que usar en el ID 3 variables y usarlo de map, paréntesis, int, coma, input.split, ¿no ve? Cuando es en la misma línea. Y cuando son en distintas, cuando no, sabes, ya digamos, voy a leer primero un número, en la siguiente línea otro, en la tercera otro, ¿no? Sería la primera variable int input, enter, ¿no? Luego aquí int input enter, aquí int input enter. Lo mismo pasa con vectores. Por ejemplo, yo quiero leer y mostrar un vector de tamaño 5, ¿ya? Y yo quiero leer los siguientes elementos en las siguientes líneas. O sea, por ejemplo, el tamaño del vector será el primer elemento que voy a leer. Luego las 5 líneas van a ser los números, ¿no? Quiero que en la posición 0 esté el número 100. En la posición 1 el 23. Luego el menos 1. Luego el 0 y el 45. Ahora, ¿cómo hago esto? Por ejemplo, si un cacho queremos tratarlo más que todo como un vector, a ver, podríamos, digamos, primero el tamaño, ¿no? Int input, listo, en la primera línea. Y ahora, como los siguientes elementos serán en las siguientes y no en la y no todo en una misma línea, tendríamos que hacer un for para en cada iteración leer, ¿no? Y vamos a usar la variable del for, o sea, la variable i para apuntar. Por ejemplo, sí, antes que nada, lo siento, después de leer, podemos crear aquí el vector, ¿ya? Que se llame v. Si ya queremos crear una lista, un arreglo con un tamaño, tenemos que hacer esto. Le asignamos ya, aquí ponemos corchetes, aquí podemos poner el valor con el que va a estar rellenado inicialmente el arreglo, la lista, y aquí tenemos que poner el tamaño, ¿ya? Por ejemplo, voy a crear una lista llamada b de tamaño n y que inicialmente todas las casillas van a estar con el número 0, ¿ya? Ahora aquí, como vamos a usar esta variable para recorrer, ¿no? O sea, para iterar, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está. Ya, yo quiero leer, digamos, una lista de 6 elementos, ya. Entonces, va a estar con ese tamaño, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y las posiciones siempre empiezan desde el 0 y desde la izquierda. 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ya. Si el for va a empezar, ¿no? Desde el 0 y va a ir menor estricto a 6, o sea, va a ir hasta el 5, ¿no? Entonces, podemos, cuando estemos en la primera iteración, cuando i vale 0, leer aquí. Listo. Luego, cuando i valga 1, va a apuntar aquí, ¿no? Cuando i valga 2, va a apuntar aquí. Y así sucesivamente hasta llegar hasta cuando i vale 5, ¿no? Un número, el último valor que es menor estricto a 6, ¿no? Ahora vamos a estar aquí
y vamos a, para apuntar al elemento mediante la posición, tenemos que poner primero el nombre de la lista, al lado corchetes y ya la posición. Vamos a leer, por ejemplo, yo quiero leer ahorita solo números enteros en esta lista, ¿ya? Por eso lo estoy casteando aquí directamente. Ya está. Ahorita ya hemos leído, ahora quiero imprimir todo. Digamos que en la misma línea la impresión, así que como vieron, hemos recorrido con esto toda la lista, toda, para leer. Ahora vamos a volver a recorrerla para mostrar. Así que, ¿qué podemos hacer? Vamos a imprimir el elemento que está en la posición y-ésima. Y a ver, para que se vea un poco, lo voy a poner todo en la misma línea, la impresión, ¿ya? Lo voy a separar por un espacio. ¿Qué ha pasado? Ya. Voy a leer 5 elementos, digamos un número 100, un 43, un -1, un 41 y un 0. ¿Ven? Lo hemos guardado todo en esa lista. Podemos acceder mediante las posiciones. Por ejemplo, a ver, para que se vea un poquito mejor, lo vamos a imprimir ahora en distintas líneas, pero también con la posición. Por ejemplo, lo voy a hacer un poco mejor. Le vamos a dar un poco de formato. A ver, mejor así. Ya. Ahora yo voy a leer 7 elementos, digamos 654, número 3, número 10. Ya ven. En la posición 0 de la lista está 654. En la posición 1 el número 3. Y ven, así sucesivamente hasta la posición n-1, o sea, hasta 6. Listo. Como ven, hice esto cuando la lectura es de los elementos del vector en distintas líneas. Por ejemplo, si el tamaño es 7, vamos a iterar 7 veces, ¿no? Ya, ahora, ¿qué pasa cuando la entrada es de esta manera? Ya no así. Esta era una forma de entrada de datos. Ya, ahí. Es todo esto. Ahora, ¿qué pasa cuando esas, digamos ya en la primera línea, el tamaño? Ahora en la segunda, ya todos los elementos, o sea, 100, espacio 23, espacio -1, espacio 0, espacio 45. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues como cuando antes leíamos, ¿no?, muchos datos, o bueno, una cantidad finita de datos, por ejemplo, no sé, en un ejercicio podríamos leer 3 variables en la misma línea, ¿no? Usábamos lo de map, adentro paréntesis int, input.split, ¿no? Podemos usar algo similar, pero para ya de una vez todo introducirlo a una lista. Cuando hay casos o lecturas así, ¿qué podemos hacer? Ya no tendríamos que hacer esto ni esto. Más directo tendríamos que primero el nombre de la lista. No. Y ahora aquí tendríamos que usar la palabra reservada list. Aquí vamos a volver lista todo lo que vamos a leer. Pero antes que nada, si yo quiero que todo sea de tipo entero, también lo vamos a castear aquí dentro. Lo que vamos a leer lo vamos a separar mediante los espacios en blanco. Y listo. A ver, vamos a ver si funciona. Por ejemplo, son 5 elementos, pero ya ver, 1, digamos 10, 32, 54, 43 y 32. ¿Ven? Se puede, solo que aquí hay que tener mucho cuidado porque
Como ven, aquí podría introducir más números y el vector ya sería de otro tamaño, o sea, como que no viene a la par con este n. ¿Ya? Por ejemplo, aquí sí, en este ejemplo sí, ¿no ve? Porque en cada iteración iterábamos, valga la redundancia, ¿no? En la primera iteración leíamos este, en la segunda este, en la tercera este, en la cuarta este y en la quinta este, ¿no? Hacemos esto en Python porque como todo es en una misma línea, tenemos que tratarlo así. Por ejemplo, no hay problemas así cuando es otro lenguaje. Por ejemplo, ya, digamos que queremos leer así. Ay, chale. En otro lenguaje, por ejemplo en C++. Podríamos hacer lo mismo que aquí, ya que aunque esté en la misma línea, va a reconocer. Por ejemplo, vamos a iterar y va a reconocer. Primera iteración vamos a leer este, en la segunda este, en la tercera este, en la cuarta este y en la quinta este. Normal. Solo en Python nomás hay que tratar bien toda una sola línea. ¿Ya? Ya continuando. Como ven, se puede leer de esta forma. Ahora vamos a los ejercicios que tienen para esta semana. ¿Ya? Por ejemplo, de todos los ejercicios, creo que algunos son sí o sí aplicando vectores. O bueno, aplicando listas, mejor dicho. ¿Ya? Porque los demás son como que puedes generar, digamos, una serie Fibonacci y guardar, digamos, el 10º término en la 10ª casilla de un vector, ¿no? Y al final de generar un Fibonacci, podrían mostrar nomás la última casilla del vector, ¿no? Porque ahí está el enésimo elemento que han generado. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver este. Ya. Como aquí sí hay que usar arreglos, listas. Vamos a ver, ¿ya? Aquí nos van a dar dos vectores del mismo tamaño, ¿ya? Hay que ver esto. De alguna forma tenemos que recorrer ambos vectores, o bueno, ambas listas, y acumularnos la multiplicación entre, digamos, A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3, así sucesivamente hasta el enésimo elemento. ¿Ya? Por ejemplo, este es el resultado de... no, primero veremos la entrada, ¿ya? Según esto, voy a sacarle... Ya. 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 El primer elemento es el número de casos de prueba, ¿no? Ya. Número de casos. Luego, este es el primer caso. Siempre hay que saber bien reconocer cuántos elementos a leer son para cada caso, ¿ya? Por ejemplo, este es el tamaño de los dos vectores, porque para que se puedan multiplicar elemento a elemento, bueno, entre los dos vectores, tienen que ser del mismo tamaño. Así que ya, este va a ser, digamos, en este caso, el vector B y este el vector B doble, ¿ya? Vamos a leer en la línea siguiente para el vector B, luego en la otra para el, bueno, vector lista B doble. Listo. Ahora, de alguna forma tenemos que recorrer ambos, tal que multipliquemos primero aquí 2 por 9 más 5 por 7 más 10 por 8, así hasta el final, que sería más todo lo que hemos acumulado, luego 5 por 5 y todo lo que hemos calculado al final mostrar. Ya, este es un ejemplo un poco básico, así que primero vamos a leer cuántos casos vamos a leer, ¿no? Input. Ya. Ahora
tenemos que iterar, ¿no? In range. Ahora aquí, para el y-ésimo caso, bueno, para el k-ésimo caso en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Como es en la misma línea, tendríamos que usar, vamos a crear una variable b, que va a ser una lista, porque vamos a leer en la misma línea todos los elementos. Y como son muchos, o pueden ser muchos, no hay problema. Con tal de que esté adentro de list, los va a separar, aunque no sea un tamaño exacto. ¿Ya? No es como antes, que teníamos que, si vamos a leer sí o sí 3 elementos en la misma línea, teníamos que hacer, digamos, A, B, C, ¿no? Aquí ya no. Listo. Aquí tendríamos que leer input.split. Listo. Ya hemos leído una de las listas. Ahora vamos a leer la otra. Ya está. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Tendríamos que guardarnos todo, ¿no? En una variable para acumularnos el resultado, ¿no? Una para sumar. Vamos a crear una con el valor inicial de 0. Ahora vamos a iterar. Ahora, esta variable i, un ratito. No, me olvida el tamaño. Un ratito. N. Ya está. Ahora aquí, como son del mismo tamaño, podemos usar la variable i para ambos. Por ejemplo, puedo mostrar ahorita ambos. Por ejemplo, un cachito. A ver, veremos. Voy a copiar. ¿Y ven? Los muestro simultáneamente. Ahora, sabiendo esto, podemos hacer lo siguiente. En zoom, nos vamos a guardar lo que ya tiene más el vector v en la posición y-ésima por el vector w en la posición y-ésima. Y listo. Y al final solo quedaría imprimir ya la sumatoria. Ahora un rato voy a volver a copiar esto, voy a volver a hacer correr el programa. Y sí, ven, son los ejemplos de salida. Ya. Vamos a mandar. A ver qué tal. Y aceptó. A ver. ¿Cuál más podríamos hacer? Ya. Este también es para manejar de algo. Cuando no sepan cuándo aplicar, digamos, arreglos, tienen que darse la idea de: tengo que almacenar todos estos datos y tratarlos. O sea, tengo que guardarlos. Y si en este ejercicio sí o sí tienen que guardarla para preguntar algo, por ejemplo en este, ahí van a decir que sí necesito guardarlo en una lista. Porque caso contrario, fácilmente lo podrían tratar como un lote de números, un lote de datos, ¿no? Ya. A ver, aquí dice que, según el cuento, que tienen múltiples montañas, de que una altura creo que está representada mediante números, y quieren picos. Por ejemplo, hay que ver esto como picos y tenemos que contar. Por ejemplo, esto voy a recortar. Ya. Lo voy a pegar aquí. Ya. O sea, hay que verlos como que ya, este es un pico 1, este es un pico más grande y el 3 es un pico más grande todavía, así que ahora el B va a ser también algo así, un pico muy grande, 2 un pico no tan grande y 1 ya el 1 ya un pico más chiquitito.
Ya. Ah, creo que sí, ¿no? Ah, no, no. Hay que tratarlos como... Ah, no, lo siento. Jeje. Así no. Eh, a ver, según esto, una recta pendiente. El caso de... Ah, ya. De tres números, considera pico si, digamos, tenemos, digamos, ABC. Si el valor el medio, en este caso B, es más grande que C, y también B también tiene que ser más grande que A. O sea, como que este tiene que ser mayor que este y mayor que el otro, para que lo vean como un pico. Por ejemplo, a ver, entre 1, 2 y 3, 2, el del medio, no se podría considerar pico, porque no es el número más grande en comparación a sus extremos. El B tampoco. El C sí, ¿no? 3 es más grande que 2 y más grande que 1. El caso D, no. El único caso que sí cumple es el C. Ahora nos van a dar una lista de números y quieren ver si bueno, si se puede formar picos. O sea, que tomemos tres números y siempre de cada tres números, si el del medio es más grande que sus extremos. O sea, que el anterior y el siguiente. Por ejemplo, aquí. Esto voy a recortar. Ya, aquí. Ya, según la entrada, este uno es un número de casos de prueba, ¿no? Y por eso es de que solo hay un casito aquí, ¿no? Número casos de prueba. Ya. Este 9 es el tamaño de los elementos que nos van a dar, ¿no? O sea, digamos que es el n el vector, su tamaño. Y estos son los elementos. ¿Y por qué aquí conviene guardarlo en un arreglo? Porque vamos a tener que preguntar, o sea, vamos a leer. Después de acabar de leer todos los elementos, tenemos que de alguna forma otra vez acceder a ellos. Y por eso los tenemos que guardar en una lista, ¿ya? Ahora sí, si la idea era agarrar de 3 en 3 y ver si existen, cuántos picos existen en total, por ejemplo, podríamos agarrar estos tres. Y el del medio es el 10. 10 es mayor que este 0. Y este 0, sí, ya, hay un pico. Listo. Ahora agarramos otros 3. Este 0 es mayor que sus extremos, no. Agarramos esos 3. Este 8 es mayor que sus extremos, sí. Este 0 es mayor, no. Este 3, no. Este 4, no. Este 5 sí. Y en total hay 3 picos. ¿Ya? Y el resultado es 3, sí. Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Sí hay que tratar esto como mediante las posiciones, ¿no? Esto vamos a suponer que ya está en un arreglo. Y posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7 y posición 8. Para siempre preguntar de 3 en 3 podríamos empezar el for desde no desde el 0, sería empezar desde el 1 para desde aquí preguntar desde el primer extremo. O sea, si empiezo desde aquí podría ya preguntar por este y también por este, porque si empiezo desde aquí no podría preguntar por uno de atrás porque no hay, ¿no? Ya. Entonces tendría que empezar desde 1. Listo. Y tendría que ir ya. Primero así. Luego así. Luego así, ¿no? De 3 en 3. Ya, pero digamos que ya hemos llegado aquí. No podemos hacer esto, porque aquí no existen más elementos. Y
cuando en una estructura quieres intentar acceder a algún elemento, pero esa posición no existe, te va a dar runtime error, ¿ya? Así que si digamos esta sería la última iteración, o sea, cuando i vale 7, entonces tendríamos que ir desde 1 hasta n-2 estricto, bueno, desde 1 hasta n-2 inclusive, o sea, n-2 es 9 menos 2, 7, ¿ven? Cumple. Y tendríamos que preguntarnos si el elemento que está en i es mayor de el que está adelante y también es mayor de el que está, del que está atrás, y menos 1. Si se cumplen estas dos condiciones, si ambas son true, recién contamos y podemos acceder a los elementos adyacentes sin miedo a apuntar a alguna posición que no exista. Por ejemplo, no existen posiciones negativas porque estamos empezando desde el 1, ¿no? Y 1 menos 1, 0, existe, es el primerito. Y ahora, si quiero ir si quiero preguntar por el de adelante, en el peor de los casos, cuando sea 7, 7 más 1, 8, existe, ¿no? Está bien, ¿ven? Por eso estoy empezando con estos rangos, ¿ya? Ahora vamos a hacer esto, a ver. Ya son número de casos. Ya, esto se mantiene. El tamaño de los elementos que vamos a introducir en una lista, ya. Aquí vamos a leer en la misma línea. Ahora aquí vamos a crearnos un contador, ya. El valor inicial de 0. Vamos a iterar ahora desde el 1 hasta el n-2 inclusive, pero como el for de Python es un poco especial, vamos a comentarlo para que se note. O sea, esto es equivalente desde 1 hasta n-2, ¿ya? Ahora sí, ¿qué más? Ya, aquí vamos a preguntar si el elemento iésimo es mayor que el que está adelante y el elemento iésimo es mayor también del que está atrás. Sí, si ambos se cumplen, incrementamos en una unidad, ¿no? Contamos y al final imprimimos. A ver, vamos a ejecutarlo. Tendría que ser 3. ¿Ven? Ahora esto vamos a mandar. A ver qué tal. Y acepto. Listo. Ahora, ¿qué más? A ver, vamos a ver suma en rango más. ¿Ya? Porque aquí tenemos que crear también otro vector que van a ver un poco seguido. Un ratito. Ya. Suma en rango. Tenemos que guardarnos de alguna forma esto. Dice que, a ver, voy a cortar esto. ¿Se nota? No, no se nota. Ya. Por ejemplo, este va a ser el tamaño de el arreglo, ¿ya? Estas van a ser posiciones como extremos, ¿ya? L y R. Ya, este es el arreglo de tamaño 7. Bueno, lista 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las posiciones, ¿ya? Ahora, tenemos que acceder, o bueno, tenemos que mostrar la suma de la posición 1 a la posición 3, ¿vale? O sea, esto. O sea, 4 más 3, 7. 7 más 2, 9. Y al imprimir, bueno, en el ejemplo de salida es 9. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos esto? Pero en tiempo óptimo.
porque, a ver, bueno, en otros lenguajes, no sé si en Python bien en este caso, un vector estático puede almacenar hasta 10 a la 7 elementos aproximadamente, ¿ya? Así que eso, más iterar esa cantidad de veces, más o menos por 10 a la 6, ya se pasa un segundo y ya te puede dar TLE, lo que es time limit. Ponte de que tienes, de que bueno, de que tu vector, tu arreglo va a ser de ese tamaño muy grande. Y tu L va a empezar desde aquí hasta el otro extremo. O sea, tendrías que iterar todo eso. Y más aún si son hartas consultas o tienes que imprimir hartos layer, ¿ya? Hay una forma óptima de hacerlo. Podríamos crear lo que sería, bueno, lo que algunos le llaman como un vector de prefijos, otros le llaman acumuladas. Por ejemplo, este es un vector, le vamos a llamar B, ¿ya? Ahora yo quiero crear un vector que se llame, digamos, AQ, tal que sean la suma de, primero 1, 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15, 15 más 6, 21, 21 más 7, 28. O sea, como que me guardo las sumas, ¿vale? Y poco a poco con cada nuevo elemento se incrementa, ¿ya? Tengo este vector. Y, por ejemplo, de una forma óptima, yo quiero saber qué suma hay desde la posición 1 hasta la posición 3. Sin iterar, ¿no? O sea, hacer un for que empiece aquí y que itere hasta llegar aquí, ¿no? Y sume, ¿no? Podríamos crearnos un vector así. Y un ratito voy a... 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Podríamos ya solo... A ver. ¿Cuál es la suma total hasta la posición 4? Creo que es esto. Ahorita vamos a... Aquí tiene que empezar con un 0. Ahorita les explico por qué. Ya. Un cachito. Estaba mejor hace rato. Un cachito. Primero así, inicialmente, ¿ya? A ver. Hasta el 4. La suma total hasta el 4, ¿no? Bueno, hasta la posición 3 es 10, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4. Listo. Ahora, si yo quiero hasta aquí, ¿qué tendría que hacer? Restar lo que está acá. Por ejemplo, 10 menos 1, 9. No se nota mucho, pero a ver, usaré otro ejemplo. Ya, por ejemplo, un cachito, esto voy a copiar mejor. Y aquí ya recién el ser cortito. Ya. En vez de esto, ya. Yo quiero la sumatoria entre la posición 3 y la 6. O sea, la suma de estos. Y eso sería 9, 15, 22. Ahora, ¿cómo hago eso? Podríamos, bueno, sabemos que el total, o sea, hasta la última posición es 28, ¿no? Y ahora yo quiero restar lo que no me sirve. A ver, de todo este rango, esto no me sirve, ¿no? O sea, una posición antes de el 3, ¿no ve? O sea, todo lo que hay hasta el 2. Entonces tendríamos que restar menos lo que hay hasta ahí. O sea, como que este pedacito grande lo voy a restar con ese chiquitito para que el resultado sea solo esto. O bueno, la sumatoria de esto sin querer. Un ratito. Ahí. Ya está. Y cumple. 28 menos 6, 22. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos esto? Ya. A ver, primero tendríamos que leer los casos.
Listo, ya. Son hartos casos. Vamos a hacer un for. Luego, según los datos será tres variables primero, ¿no? N, L y R. Y tendríamos que, en la misma línea, ¿no? Usar map, int, input y split. Luego vamos a crear un vector, ¿no? Y como es en la misma línea, tenemos que usar lo de list. Luego en map, para que todo lo que esté en la misma línea se introduzca, o bueno, todo se vaya a la lista. Ahorita hemos leído. Ahora, ¿cómo creamos un vector de prefijos? Podríamos crearnos ya desde más antes ya. Ahora que todas las casillas estén con el valor de 0 y que tenga el tamaño n+1. ¿Por qué? Porque vamos a iterar de esta forma. Primero vamos a iterar de 0 a n, ¿ya? Y yo quiero guardarme de esta forma. Por ejemplo, lo voy a volver a escribir. ¿Dónde está? Aquí está. Ese era el vector b, ¿ya? Ahora yo quiero que el otro vector sea un poco más grande, solo una casilla de diferencia, para que pueda usar una posición por más comodidad, ¿ya? Por ejemplo, ahorita 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Ahora yo quiero el de prefijos, que la posición 0 tenga el valor inicial 0, ¿ya? Y recién a partir de aquí, ya, lo que hay aquí, 1, más lo que hay atrás, 0, 0 más 1, 1, listo. Ahora, aquí, lo que hay aquí, 2, más lo que hay aquí atrás, 1, 2 más 1, 3. Luego, aquí, 3. O bueno, ya 3 más lo que hay aquí atrás, 6, ¿no? Luego para aquí, 4 más lo que está aquí atrás, 10. O sea, como que nos ayudaba a avanzar, ¿no? En vez de validar si es el primer elemento o no. Listo. Luego, ¿qué más? Luego, aquí, 5 más lo que hay atrás, 15. Luego 21 y al final 28. Y listo, aquí está un vector de prefijos. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer respecto a las posiciones? A ver, un rato lo vamos a crear. Como vamos a empezar a rellenar desde la posición 1, tendríamos que decir desde i+1 le vamos a dar lo que hay atrás, una casilla antes, más lo que hay en el vector b. Y ahora, a ver, vamos a imprimir para la resta, pero antes que nada vamos a imprimir por si acaso el vector. Esta es una forma más rápida de imprimir un vector, o bueno, una lista, pero no cumple con un formato que ahorita les voy a explicar. Por ejemplo, ahorita solo quiero leer un caso y esto me olvidé. Ya. Ay. Ahora sí, ¿ven? Imprime todo lo que está en el vector de prefijos, ¿no? Como les dije, este 0 está para ayudar a sumar, ¿no? Funciona, solo que como ven, imprime por defecto comas entre cada dos elementos y corchetes. Y como el formato de impresión en el patito es distinto, no tiene esas cosas, pues no ayuda. Pero para algún rato, digamos, querer ver si en algún lado hay algún error o en algún lado tal vez les da run and sin crear, para revisar está bien. Pero como ven,
Se generó bien el vector de prefijos. Ahora, ¿qué procede? Tenemos que restar, ¿no? Mediante las posiciones. Ahora tendríamos que imprimir un poco más directo, vector de prefijos, lo que hay en la posición R+1 menos lo que hay en L. Ah, bueno, está en minúscula, ¿no? Ya. Y ya está, 9. Y de estos serían esos resultados. A ver, un ratito. Vamos a mandarlo. Y aceptó. Ya, eso sería, creo, todo respecto a la introducción, porque los demás ya son ejercicios que solo, digamos, sería asignarle a la casilla yésima cada, por ejemplo, de una serie, de una sucesión, el yésimo término, asignarle a la yésima casilla y al final mostrar nomás la última casilla, ¿no? Porque ahí estaría ya el total. Eso sería todo, gracias.